es uno de los personajes más misteriosos dentro de la saga de Mega Man X, y hay un detalle en su diseño que siempre ha llamado la atención, esa extraña marca en su rostro. Pero entonces, ¿por qué Axel tiene una cicatriz en la cara? ¿Es el resultado de una batalla pasada o algo mucho más profundo relacionado con su origen? ¿Y si en realidad esa cicatriz no es una cicatriz en absoluto? A lo largo de la historia veremos que la respuesta es mucho más interesante de lo que parece. Durante sus misiones iniciales con la organización Red Alert, Axel se desplazaba entre ráfagas de plasma con una agilidad asombrosa, disparando sus pistolas gemelas con una precisión milimétrica. Se movía mediante giros acrobáticos en el aire, flanqueando a los Mavericks enemigos mientras utilizaba las paredes para ganar altura y ventaja táctica. En su interior, el joven Reploid sentía una mezcla de euforia por el combate y una creciente confusión sobre su propio propósito en la guerra. Cada disparo certero era una respuesta a la incertidumbre que sentía al no conocer sus propios límites. A pesar del caos de las explosiones, su mirada siempre se mantenía fija en el objetivo, demostrando una determinación inquebrantable. Axel es un personaje importante dentro de la historia. Su aparición no es casual. Ocurre en una etapa donde el conflicto entre humanos y Reploids ya ha evolucionado durante años de guerra, traiciones y reconstrucciones constantes. Personajes como X y Zero ya habían pasado por múltiples batallas, habían sido destruidos y reconstruidos varias veces, y aún así seguían luchando. En ese contexto aparece Axel, lo que inmediatamente lo coloca como parte de una nueva fase en la evolución de los Reploids. Axel es un Reploid de nueva generación. Esto es fundamental para entender todo el análisis. A diferencia de los Reploids creados por el Dr. Kane basados en el diseño de X, Axel pertenece a una tercera generación capaz de replicar el ADN de otros Reploids. Esto no es una mejora menor, es un cambio total en el concepto de lo que es un Reploid. Ya no se trata solo de máquinas con conciencia, sino de entidades que pueden copiar habilidades, formas y estilos de combate. Esto lo convierte en un prototipo avanzado, en alguien que no fue creado para ser uno más, sino para probar hasta dónde puede llegar esta nueva tecnología. En un enfrentamiento contra un enorme mecaniloide de seguridad, Axel demostró su estrategia única al transformarse en un soldado enemigo para infiltrarse tras el blindaje pesado del gigante. Con movimientos rápidos y calculados, saboteó los núcleos de energía internos antes de saltar al vacío mientras la estructura colapsaba en una bola de fuego. Sentía un orgullo vibrante al notar cómo su capacidad de copia le permitía superar obstáculos que detendrían a cualquier otro cazador. Analizar el aspecto de Axel es clave. Su diseño es más juvenil, más expresivo y más cercano al humano que otros Reploids. No tiene la apariencia rígida de modelos anteriores, sino que parece más natural. Y en medio de ese rostro hay un detalle que rompe con todo: la cicatriz en su cara. No parece una grieta mecánica ni una falla estructural. Se ve como una marca intencional, algo que permanece, algo que no fue reparado. ¿Por qué tiene una cicatriz? La respuesta más inmediata podría ser que Axel es un guerrero. Ha estado en combate, ha enfrentado enemigos y ha sobrevivido a situaciones peligrosas. Además, se nota que tiene experiencia en batalla, lo cual podría hacer pensar que esa marca es el resultado de un enfrentamiento anterior. No sería extraño imaginar que en algún momento fue dañado y esa marca quedó como evidencia de ello. Axel es un guerrero. Además, se nota que tiene experiencia en batalla. Quizás se lastimó en una batalla anterior. Esta idea encaja con su historia inicial, ya que antes de unirse a los Maverick Hunters, Axel formaba parte de Red Alert, una organización que combatía a los Mavericks usando métodos más violentos. En ese entorno, las batallas eran constantes y peligrosas, por lo que no sería raro pensar que recibió daño en combate. Imagina este escenario: una escaramuza brutal donde Axel fue acorralado por las fuerzas de Sigma, obligándolo a deslizarse bajo las piernas de un enemigo para disparar desde un ángulo ciego. Utilizó una granada cegadora para desorientar a sus perseguidores y escapó trepando por cables de alta tensión con una destreza casi animal. La presión del combate hacía que sus sistemas de enfriamiento trabajaran al máximo, mientras la frustración de verse superado en fuerza bruta lo consumía. A pesar de la fatiga, una sonrisa desafiante cruza su rostro ante cada peligro superado. En ese entonces, él creía que cada rasguño en su armadura era una medalla de honor que demostraba su valor ante Red. Pero antes de afirmar que se hizo una cicatriz así, debemos preguntarnos, ¿los Reploids pueden tener cicatrices? Aquí es donde todo cambia completamente. Aunque los Reploids tienen ADN y estructuras avanzadas, siguen siendo máquinas. No funcionan como un cuerpo humano. Aunque tienen ADN, son máquinas. Por ejemplo,
En Mega Man X5, cuando X o Zero son heridos, no sangran. Sus cuerpos no reaccionan como los de un ser humano. No hay un proceso biológico de curación. Las cicatrices son un sistema del cuerpo para curar las heridas. En el caso de los Reploids, estos no tienen heridas en ese sentido. Ellos no cicatrizan, ellos se reparan. Si una parte se daña, se reemplaja. Si el daño es grave, el cuerpo entero puede ser reconstruido. Literalmente, Zero volvió luego de que más de la mitad de su cuerpo fue destruido. Esto demuestra que el concepto de marca permanente no tiene mucho sentido para un Reploid. Si pueden reconstruirse completamente, no hay razón para que una cicatriz permanezca. Entonces, ¿ellos pueden tener cicatrices? Técnicamente no en el sentido humano. No deberían conservar marcas de daño si fueron reparados correctamente. Entonces, ¿qué es la cicatriz de Axel? Aquí es donde entran las posibilidades reales. Tenemos las siguientes opciones. Una marca que tuvo desde el día de su fabricación. Esto explicaría por qué nunca desaparece, porque no es daño, es parte de su diseño. Un daño por un accidente al momento de fabricarlo, o de su nacimiento. Ellos nacen ya grandes, por lo que un error en ese proceso podría haber dejado una marca permanente si nunca fue corregida. Una marca que le puso su creador para distinguirlo de otros modelos semejantes. Quizás simplemente su creador, o incluso el mismo Axel, pensaron que esta marca lo haría ver más rudo y mejor. Después de todo, estamos hablando de Axel. La cicatriz de Axel no es una cicatriz real como en un humano, porque los Reploids no tienen un sistema biológico que genera ese tipo de marcas. A lo largo de la historia, personajes como X y Zero han sido destruidos y reconstruidos sin conservar daños permanentes, lo que demuestra que las heridas no dejan cicatrices en ellos. Axel, al ser un Reploid de nueva generación, fue creado bajo un concepto distinto, más experimental y menos estable. Por eso, la explicación más coherente es que la cicatriz forma parte de su diseño original o de un error en su fabricación. También es posible que su creador haya decidido marcarlo para distinguirlo de otros modelos, especialmente considerando su capacidad de copiar apariencias. Su paso por Red Alert no explica la cicatriz, porque cualquier daño de combate habría sido reparado completamente. La marca permanece porque no es una herida, es una característica fija. En otras palabras, no representa una batalla pasada, sino una decisión tomada en su creación. Esto convierte la cicatriz en una pista directa sobre su origen y sobre la intención detrás de su diseño. Así pues, esto fue el misterio de la cicatriz de Axel. Si te gustó este video, te invito a visitar el canal, donde seguramente encontrarás algo que te interese. Yo soy Gate y esto es Videojuego Indie.